mexicana para que esto se legisle sí o sí antes del 15 de diciembre de este año. Entonces, 2020 plantea ser un parteaguas importante para México. México sigue siendo el candidato a ser el tercer país, luego de Uruguay y luego de Canadá, en legislar de forma completa a nivel federal el uso de cannabis para cultivo, importación, exportación, autocultivo, el uso adulto responsable y, por supuesto, el uso medicinal. Como lo comprendo. Interesante el escenario, complicado, complejo, pero prometedor, según lo puedo ver. Eric, hace un par de semanas leí algunas declaraciones, no recuerdo exactamente si era el ministro de Economía o era alguna petición que hacían ciertos sectores hacia el gobierno pidiéndoles o centrando buena parte de la reactivación económica en el cultivo del cannabis a escala nacional. Por este lado, yo entendí que se estaba haciendo un énfasis económico, pero cuando lo transpolas un poquito o ves las diferencias frente a otros países, el enfoque no ha sido principalmente económico, sino más bien ha sido desde el enfoque de salud. Quiero preguntarte, ¿hay alguna contradicción en esto? Porque algunos escépticos pueden pensar que si tú le das el perfil meramente económico, todo el tema social, todo el tema del control de daños, todo el tema de la salud, pues pasa a segundo plano. No sé si me explico, no sé si logro transmitirte mi punto. Me queda claro y mira, como decíamos, las respuestas a este tipo de preguntas nunca son blanco y negro, son ligeramente más complejas con eso. Definitivamente hay un aspecto económico. Es importante y la mayoría de los que nos escuchan saben que México es un país de cultivo, lamentablemente ilegal en este momento, pero somos cultivadores. Tenemos muchas zonas donde ya existen cultivos, plantíos. La posición geográfica de México permite que se den en los 4 ciclos máximos de cultivo al año, lo cual es impresionante. Entonces, sin duda hay un tema económico, el tema obviamente económico, social y político que tiene el tema del narcomenudeo, donde y lamentablemente de forma ilegal sigue habiendo mucho movimiento al respecto de eso. Pero por otro lado, la conversación, como tú bien dices, se ha tornado al uso medicinal. De hecho, muy parecido a lo que pasó en Norteamérica, en México, la discusión como tal, incluso el camino a la legalización, empezó por el tema medicinal a través del tratamiento para pacientes epilépticos, sobre todo menores de edad, grupos familiares se juntaban y vieron que el cannabis era una de las, o la única en muchos casos, medicamento que servía para sus hijos epilépticos, por ejemplo. Entonces, sin duda, la conversación de salud ha llevado a torno a esto. De hecho, haciendo encuestas nacionales, el tema de cannabis para uso medicinal tiene una aprobación altísima, tiene la mayoría incluso de la aprobación de la población, no tanto así el uso adulto responsable. Y entonces, sin duda, la conversación se lleva a la parte de salud, pero no hay que dejar de lado el uso y potencial derrama económica, tanto en generación de empleos como la taxación o la generación de impuestos alrededor de una nueva industria que previamente no existía o no existía en la legalidad. Comprendo, Eric. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades comerciales que tú ves al interior de México? Está claro el tema del campo medicinal, el campo recreacional, pero en México, adentro de México, ¿cuáles son las perspectivas que ves como tú como empresario y obviamente como una guía para empresarios exteriores o foráneos que estén buscando posibilidades de inversión? Sin duda, México, como decía, siempre ha sido un país cultivador, tanto la posición geográfica como obviamente el clima da para que el cultivo de cannabis sea mucho más sencillo, mucho más directo, mucho más sano, por así decirlo. Cultivo obviamente aire a cielo abierto, también cultivo en los famosos greenhouses o cultivo interno, tenemos todo en México para hacer eso, pero también México es muy importante, insisto, la posición geográfica a nivel político. Somos vecinos del consumidor más grande del mundo, que es Estados Unidos, por un lado, pero también México es el principal manufacturero tanto de Canadá como de Estados Unidos. Nosotros tenemos la infraestructura de manufactura tanto de medicamentos. México genera muchos medicamentos para Norteamérica, pero también ¿cómo se llama? Otras aristas de la industria como el uso de cosméticos, el uso de suplementos. México tiene todo el potencial de volverse el manufacturero de oro, por así decirlo, del continente, ¿no? Y que incluye obviamente el tema de cultivo. Sin duda, México,
hacia el exterior está esa parte, insisto, cultivo y manufactura, pero hacia el interior también es importante. En México somos 127 millones de habitantes, el mercado local es interesante, sobre todo el uso medicinal. Tenemos 60 millones de personas registradas en el sistema de salud nacional. Entonces, vemos una potencial doble para el uso interno, mercado interno y obviamente como líderes regionales en temas de manufactura y procesos y cultivo. Interesante, Eric. Hablando con algunos amigos en Sudamérica, viendo experiencias, por ejemplo, de Perú y Uruguay, uh, entiendo que el sector privado juega un papel importantísimo. En Colombia, una empresa firmó un convenio con una cadena de farmacias a escala nacional, lo cual les permitía, de acuerdo a su logística, llevar la medicina o el cannabis medicinal a casi todos los lugares de Colombia. En Uruguay, en Perú, sabemos que hay farmacias en las que tienes que registrarte, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú que progresará esta parte del acceso al business to consumer, o es decir, al consumidor final en la industria del cannabis en México cuando esto ya llegue al momento de su legalidad? Correcto. Sin duda, empezando por la parte medicinal, que es lo más avanzado, lo que estamos viendo es la creación o la reutilización de la infraestructura actual de farmacias como un tema de distribución, ¿no? Las leyes actuales permiten ciertas farmacias con ciertas licencias ya empezar a comercializar medicamentos a base de las prescripciones médicas en México, en el país. Afortunadamente, te puedo hablar incluso de experiencia propia. Nuestra empresa ICANN ya es una de las pocas empresas que tiene estos permisos tanto de importación de la materia prima como de la distribución de medicamentos locales, lo cual es muy emocionante y sin duda vemos que esto va a seguir el tema del modelo de las farmacias. Por otro lado, y eso con respecto a la ley medicinal, por otro lado, la nueva propuesta de ley, que es la que estamos hablando de que potencialmente se puede votar a finales de este año, incluye la creación de un modelo tipo dispensarios o tipo tiendas previamente bajo licencia del gobierno para la distribución de diversos productos. Entonces, nosotros vemos un tema híbrido parecido a lo que está viviendo, sobre todo Perú, lo que está viviendo un poco Colombia, en el tema de distribución de medicamentos a través de farmacias, pero también parecido a lo que está viviendo Canadá y Estados Unidos en un modelo tipo dispensario, que no necesariamente esté chocando con el tema de las farmacias. Entonces, vemos un modelo híbrido. Afortunadamente hemos aprendido de la experiencia internacional. México no es necesariamente igual a Latinoamérica o el resto de nuestros compañeros y hermanos de Sudamérica, pero tampoco estamos enteramente en el modelo norteamericano como Estados Unidos y Canadá. Creo que somos un modelo híbrido, lo cual resulta potencialmente mucho más benéfico y potencialmente bastante interesante para todos los actores, ¿no? Súper interesante conocer cuáles son las diferentes visiones que tienen los países en realidad y cómo se está desarrollando esta parte a escala internacional. Por eso quiero preguntarte hoy, ¿cuáles son las oportunidades que ves siempre para México, pero ya en el campo internacional? Estábamos escuchando que Uruguay acaba de exportar sus dos más grandes cargamentos de flor seca para Europa. Bueno, Colombia está exportando semillas para Estados Unidos. Perú está también apostándole al tema del cultivo por sus condiciones climáticas. México parece que tiene todos estos factores. ¿Cómo lo posicionas? Uruguay me decía, nosotros no tenemos ese clima, entonces nosotros tenemos que pensar en cierto tipo de condiciones y cierto tipo de nuevas industrias relacionadas con el cannabis, pero no podemos apostarle porque no tenemos todos los climas necesarios. ¿Cómo ves a México situado en esta competencia que parece que se está poniendo interesante? Sin duda, como tú bien dices, México es muy privilegiado tanto en su posición geográfica, por su clima, por su mercado local. En temas internacionales es muy importante también mencionar la posición de México con tratados internacionales, incluyendo el nuevo tratado que ya se firmó con Estados Unidos y con Canadá, que va a permitir, obviamente, el impulso de esta economía en la región. Por otro lado, los tratados internacionales que tenemos con Europa y obviamente
pues, la posición nuevamente del mercado local. Entonces, México parece que se está posicionando en un tema enteramente holístico, un 360, por así decirlo, un mercado local interno, más enfocado en la parte medicinal. Eventualmente se va a abrir el uso adulto responsable, y hacia afuera un mercado de exportación interesante de productos preprocesados o ya manufacturados. En México, potencialmente muy parecido a Colombia, nos interesa más ya meterle la propuesta de valor en los productos preelaborados, o sea, ya sacar los destilados, sacar los concentrados o ya sacar los productos terminados para envío a todas partes del mundo. Entonces, creemos de que México sí tenemos una oportunidad muy interesante, insisto, no nada más su posición geográfica, su posición política, sino incluso los tratados comerciales que tiene firmados con una gran parte del mundo. Súper interesante, por supuesto. México parece ser que cuando ya esto cuaje será una especie de corredor de 100 metros, ¿verdad? Frente a todos los otros competidores. Interesante. Ahora, obviamente cuando se piensa en desarrollar otras industrias, Uruguay decía, bueno, veremos si podemos abrir el turismo canábico. En Colorado abrieron el turismo canábico y bueno, pasaron de 5.000 habitaciones a 10.000 habitaciones de hoteles reservadas. Sin embargo, eso tiene que ver también con el tema recreacional, lo cual tiene que ver también con el control de daños, con el tema social. ¿Cuál crees tú que debería ser para México el mejor camino en términos legal, en términos social, para que otras industrias no se desvíen y terminen siendo algo que la sociedad termine aceptando o no aceptando? Sin duda, creemos que nuevamente, mientras nosotros retomemos el tema enteramente científico, apegado a lo que es real, también nosotros como empresarios y como líderes de la industria tenemos que aceptar que no podemos estar diciendo que esto es una panacea, que esto es una cosa que va a curar todo, tanto en el uso obviamente de los productos, hasta obviamente el potencial económico que tiene. Entonces, creo que nosotros tenemos una responsabilidad, ¿no? De decir las cosas en claro. También hay efectos adversos del cannabis, eso todavía no se ha estudiado a profundidad. Esto es muy importante, por eso la colaboración también internacional con estudios científicos y estudios académicos para ver interacciones con otros medicamentos, el tema de metabolismo por región. No es lo mismo el genoma, y esto digo, esto no es nada, nada circunstancial ni tampoco nada polémico. No es lo mismo que un paciente con una sintomatología en Canadá tome un producto especializado de cannabis y ese mismo producto lo tome alguien en México o en Chile o en Perú. El proceso es diferente porque simplemente la genética es diferente y el proceso de metabolismo es diferente. Entonces, sin duda se requiere una colaboración internacional, sin duda se requiere hablar con franqueza, decir que el cannabis no es una panacea, no va a curar todo. Lamentablemente he visto noticias que dicen que el cannabis mágicamente cura el cáncer o, como decíamos, cura el COVID, cuando no, pero sí tiene potencialidades para una u otro. Cómo no. Eric, permíteme preguntarte esto. ¿Cómo México debería, obviamente tú no tienes una bola de cristal ni esperaría que tu respuesta fuera, digamos, en términos estrictos de seguridad y este tipo de cosas, pero ¿cómo debería manejar México todo el tema de control de daños y el tema de la violencia y el tema del narcotráfico, etcétera, etcétera? Mira, la primera es poner los pies sobre la tierra. Es importante saber que el narcotráfico va a seguir y ha seguido incluso en Canadá, en Estados Unidos. O sea, desde que se legalizó, no mágicamente se desapareció el mercado negro. Ese es un hecho y no nada más es en México. Hay que saber lidiar con eso y hay que saber vivir en esa realidad. Por otro lado, el narco en general ha notado estos cambios de paradigma. Ya el negocio de cannabis como tal no es tan sexy, por así decirlo, para ellos, no es tan redituable. Se han ido a otros mercados de drogas mucho más fuertes y más complicadas. Cannabis como tal ya no está representando un ingreso tan significativo como lo había representado hace varios años al narco, por un lado. Por otro lado, lo más importante, y voy a insistir, es el tema de comunicación, es el tema de información, es decirle a la sociedad
señores, ya hay un marco regulatorio para poder acceder a los medicamentos o al producto, incluso aunque no sea de uso medicamento, acceder al producto de forma legal. Entonces, nos corresponde otra vez a nosotros como líderes de la industria, como voces que somos oídas en este aspecto, en educar tanto a la población en general de que no recurran al mercado negro, por un lado, educar obviamente a los tomadores de decisiones, a los gobiernos, a los profesionales de la salud, en decir